Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias por hacerlo. Bienvenidos a este su canal de Leyes y Sotanas, el canal que habla sobre las relaciones Iglesia-Estado en México y otros temas. Bien, el día de hoy continuando con el tema de los jesuitas que comenzamos en el video anterior y que, bueno, decidimos dividirlo en dos partes para que sea ameno, para que sea fácil de escuchar y que, bueno, sea más digerible su contenido. Esta vez nos acompaña de nueva cuenta el casi historiador, bueno, ya es historiador, yo digo que es historiador, ya no más falta el papelito, Israel Mercado, quien, como lo mencioné en el video anterior, pues, parte de su carrera la dedicó a investigar sobre los jesuitas en México, sobre la expulsión de los jesuitas y bueno, otros temas tópicos relacionados a esta orden, interesante orden religiosa, y que bueno, si mal no recuerdan, para ponernos en contexto, el video anterior nos quedamos o estábamos hablando sobre sobre la vida de San Ignacio de Loyola, porque antes dimos todo, o bueno, Israel nos ayudó con todo un contexto histórico del momento en el que se da el surgimiento de la Orden de los Jesuitas. Israel, pues de nueva cuenta, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí que, ¿qué nos puedes decir sobre San Ignacio y sobre su obra? Hola, bueno, antes que nada, saludos a todos nuestros escuchas. Y pues aquí estamos de nuevo hablando de un tema muy interesante que son los jesuitas. Y pues nada más recordarles que papelito habla. Si no, todavía no soy propiamente historiador, pero bueno, vamos hablando de. Pero ya, básicamente ya lo eres. Ya no más falta que la burocracia haga su trabajo, ya está pagado y que llegue. Sí, Entonces, creo yo que tiene cierta autoridad para hablar sobre el tema. sí, pues nada más le falta el sello de la universidad y ya queda. Ya con eso. Pero pues bueno, vamos entrando en materia, que es algo muy interesante. Conocer la vida de San Ignacio, que les mencionaba anteriormente, que a mí me recuerda mucho al Manco de Lepanto, de que lee muchas novelas de caballeros y el Quijote se cree caballero. Y San Ignacio en su momento bueno, recordemos que quedó herido en una batalla en 1520, en mayo de 1520, y próximamente se hace un aniversario de ese hecho. Lee muchas historias de santos. Precisamente, yo me imagino que leyó la Biblia, un poco de Cristo, cosas así. O sea, San Agustín posiblemente. Probablemente San Agustín, que recordemos ya estaba la imprenta funcionando y había muchas traducciones y muchos libros para el alcance de todos, ¿no? En ese momento. Y bueno, ¿qué podemos decir de Ignacio de Loyola? Ignacio de Loyola, después de que queda herido y empieza a leer la vida de los santos, empieza a llevar una vida ascética, muy diferente a lo que estaba viviendo. En este caso, pues él era un soldado, le gustaba el juego, la bebida, por ahí se dice que pues, muchísimo las mujeres, y es un hombre, es un hombre como nosotros, y fue antes de su conversión. Así que ustedes, amigos, tienen la última palabra de cómo juzgarlo. Yo creo que los mejores, los mejores santos, los santos más conocidos tuvieron una vida turbulenta. Les mencionaba en el video anterior a San Agustín y bueno, ahora San Ignacio, yo no sabía eso, pero es muy probable, era un militar y la vida de un militar pues no era precisamente, era una vida difícil, pero las tentaciones estaban ahí a la mano, ¿no? Sí, no, y aparte si no tenemos, bueno, en este caso estos hombres de fe, si no tienen una vida turbulenta, ¿qué los va a orillar a acercarse a la fe? Eso es una cosa muy complicada, salvo que sean como Tomás de Aquino, que nació en una rica y derechito al convento. Ese ya es otro tema. Bueno, que de hecho de Tomás de Aquino, San Tomás, él sí, hasta donde yo sé, él era como que él nació para eso, él siempre quiso, porque incluso le acercaban mujeres, o bueno, su familia quiso como casarlo y él nunca quiso, pero bueno, es otro tema que después vamos a dedicar también un programa para Santo Tomás de Aquino. Sí, bueno, la vida de los santos en general es muy interesante, pero bueno, vamos a hablar de Ignacio de Loyola en esta ocasión. ¿Qué podemos decir de Ignacio de Loyola? Ignacio de Loyola, como ya se mencionó varias veces, queda herido de vida de santos y empieza una vida ascética. ¿Qué quiere decir esto? Empieza un peregrinar, si no mal recuerdo, a Tierra Santa o a varios lugares importantes de la Iglesia Católica, como puede ser el Vaticano, pero lo hace pidiendo limosnas y en su andar va predicando.
recordemos que era un militar y el único conocimiento que tiene es lo que ha leído. Obviamente la iglesia le va a poner un freno, le va a poner un alto, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú no puedes estar predicando porque no eres un teólogo, no eres un monje, no eres un sacerdote. Lo que lo lleva a varios conflictos en este andar, que muy interesante también encuentra varios amigos en el camino que se le unen y empiezan a predicar todos. ¿Eran amigos de armas también ellos o...? No, me parece que no tengo el dato de sus nombres, se disculpe la audiencia, pero me parece que no eran amigos de armas, sino que durante la predicación encontró el apoyo de otras personas. Un punto muy importante aquí es que ella estaba realizando o escribiendo sus ejercicios espirituales. ¿Qué quiere decir este tema de los ejercicios espirituales? Si no mal recuerdo, aún en la actualidad hay alguna fecha dentro de la liturgia, no sé, que llevan a cabo los ejercicios espirituales, que es un tema de fe, de ciertas limitaciones mundanas que son muy difíciles de llevar. Yo tuve la oportunidad de leerlos y sí me quedé con el ojo cuadrado de lo... Bueno, ahorita nuestra modernidad sí es más complicado, pero en la de entonces pudo haber sido también. Creo que estos se llevan a cabo, ahí disculpen si nos equivocamos en la fecha, pero creo que se llevan a cabo durante la Cuaresma, no sé si específicamente la Semana Santa, pero la Cuaresma, como saben, que es un tiempo de abstinencia, creo yo que en estos días es cuando se llevan a cabo. Sí, bueno, encuentra apoyo en algunas personas que lo siguen en este peregrinar y se encuentra en el camino también con personas que lo ayudan a acercarse a la educación filosófica, a la teología, y básicamente lo que le dicen es, prepárate y puedes predicar. Me parece que se titula es doctor en artes, en filosofía, en teología, y eso le empieza a abrir las puertas en el mundo religioso, al grado de que llega a un punto con sus ya compañeros que empiezan a juntar varios adeptos en sus ¿cómo podríamos llamarlo? En sus predicaciones. Y es cuando funda la Compañía de Jesús. ¿Traes por ahí el dato? Creo que tenía el dato de cuando se fundó la Compañía de Jesús, pero estamos hablando de que es como dentro de 1520, antes de 1530, estoy seguro. Ahorita estamos aquí, producción está buscando el dato. Por cierto, mientras sale el dato, me llama la atención el nombre de Compañía de Jesús, porque es un nombre, bueno, el nombre Compañía viene, pues es algo militar, ¿no? Se ve la influencia militar o la vida militar que tuvo San Ignacio de Loyola, ¿no? Me imagino que lo plasman en el nombre. Sí, bueno, antes el dato ya lo tenemos, fue fundada en 1540, aprobada por la bula de Paulo III. No, 1534. 1534, perdón. Y ya en 1540. Y fue aprobada en 1540. Ahí disculpen el dato, pero pues no somos enciclopedias. A todos se nos va el dato, pero sí es importante recalcar cuándo se funda, porque tiene que ver con el contexto que vimos en el video anterior, ¿no? Ya si ubican la fecha dentro de una línea del tiempo van a entender, pues en esta época de contrarreforma tumultuosa en la que se funda esta orden religiosa. Y bueno, ya pasando, ya después de que lo aprueban, digamos ya las autoridades, ¿no?, religiosas, ¿qué pasa con esta orden religiosa? ¿Cuál es como su filosofía? ¿Cuál es su enfoque que la diferencia de otras órdenes como los dominicos o como otras órdenes religiosas? Sí, bueno, como comentabas, es una compañía. Hay que recordar los nombres de las órdenes anteriores, que es importante mencionar para entender por qué es una compañía. Los franciscanos se llaman así porque su fundador es San Francisco. Los agustinos, San Agustín. Los dominicos, Santo Domingo. En este caso se les apoda ignacianos, pero el nombre real es la Compañía de Jesús, porque una compañía, como bien menciona aquí mi compañero Arturo, Ignacio Loyola fue un militar. Entonces él usa la jerarquía militar, su conocimiento dentro del mundo de las armas, y lo aterriza en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual. Y es muy importante esto, hay que tomar mucho en cuenta esto, porque tal cual les da las armas para enfrentarse a este mundo donde está una compulsión religiosa. O sea, a la reforma, en otras palabras, ¿no?
precisamente la orden religiosa de la Compañía de Jesús es una pieza fundamental. Si imaginamos este mundo en estas épocas como un tablero de ajedrez, la Compañía de Jesús es una pieza fundamental. Podría ser incluso hasta el rey. Tal vez la reina, que se está moviendo en todos lados, porque la Compañía de Jesús tiene una influencia mundial. O sea, un dato que se nos pasó, y ahí disculpe la audiencia también que nos omitimos este dato, pero estamos hablando de que dentro de los cortes históricos se considera ya el Renacimiento, el fin de la Edad Media y el Renacimiento, cuando se descubre América, entre comillas. Ignacio de Loyola, como les mencioné, fue herido en 1520. Un año después, en agosto, tenemos que es la conquista de Tenochtitlán. Entonces es importante tomar esto en cuenta, porque para cuando la compañía se funda ya oficialmente en 1540, ya hay varios años de que se sabe, se sabe que hay un nuevo mundo. Los franciscanos fueron los primeros en ir precisamente en las expediciones de Cortés. Ellos tocan tierra junto con él en 1521. Ven la conquista de primera mano. Luego me parece son los agustinos y los dominicos. Ustedes se preguntarán, ¿qué papel tuvieron la Compañía de Jesús aquí? En mi opinión, y tal vez no sea muy objetivo, pero yo creo que fue el más importante de todos, porque hay que contextualizar la conquista aquí en México. Bueno, lo que hoy es México. Las órdenes religiosas llegan a lo que es Nueva Galicia. Se sabe que es Nueva Vizcaya, que me parece es posterior, pero es Nueva Galicia, Nueva España y todo, los reinos de Sudamérica. Pero al norte no hay nada de expansión española, porque tenemos a un grupo étnico que se llaman respectivamente los mexicas los llamaban chichimecas, que quiere decir hombres perro, que eran nómadas, a diferencia de la gente en el centro, que tenían sus grandes ciudades y tenían una civilización más compleja. Los chichimecas eran nómadas, eran un poquito más, entre comillas otra vez, salvajes. Que es como el equivalente bárbaro, ¿no? Lo que usaban los romanos para referirse a todos aquellos pueblos que no compartían, eso lo decimos entrecomillado, la cultura romana, o no habían sido romanizados, ¿no? Sí, los chichimecas podríamos llamarlos, decir que eran los bárbaros aquí en Mesoamérica. Y las expediciones españolas fallaban. O sea, la expansión se vio obstaculizada. ¿Por qué? Porque las caravanas españolas sufrían asaltos de los chichimecas, asesinatos brutales, porque sí eran muy, muy, pues no les voy a decir salvajes en el aspecto de violencia. Ajá. O sea, me refiero a salvajes en el sentido de que eran muy violentos, pues, no que eran salvajes como tal. Sí, o sea, es decir, lo que quieres decir es precisamente que estos grupos eran un poco más, o sea, es que sí, como dices, o sea, la palabra salvaje a lo mejor no, porque al final de cuentas también se estaban defendiendo, ¿no? Sí. O sea, hay que entender es una lucha de conquista y resistencia. Pero sí eran grupos más difíciles, como lo mencionas, porque estaban sobre todo esparcidos, no estaban concentrados en una urbe como sucedía en el centro de lo que hoy es México. Eso, y yo creo que también la cuestión climática, ¿no? Sí, como era más árido el asunto, también la geografía influye mucho, porque se ocultaban las montañas, no los veían. Entonces, imagínense que van en sus caballitos los españoles, en sus carros, y les saltan estas personas, los matan o les roban y los dejan ahí en medio de lo que es un desierto. O sea, ¿qué pueden hacer? Nada. No hay agua, no hay forma de... No hay nada, no hay manera de que puedan salvarse. Y para los sacerdotes de esa época, la gente, los españoles, todos, pues eran bárbaros, eran demonios y eran cosas muy, muy violentas. Pero bueno, antes de llegar al tema de los chichimecas, hay que hablar un poco de la expansión de la compañía y de sus votos religiosos, porque recordemos, todas las órdenes religiosas se tienen una regla en la que rigen sus órdenes, y la compañía no es la excepción. Tiene sus reglas, pero tienen los 4 votos. Bueno, generalmente eran 3, si no mal recuerdo, es pobreza, castidad y obediencia. Y los jesuitas tenían un 4º voto, que es muy importante porque les causó muchos problemas después, que el 4º voto es obediencia total al Papa.
O sea, no importa lo que diga el rey, si no viene del Vaticano la orden, no se hace, así, tal cual. Y esta obediencia al Papa los llevó a llegar hasta Japón, a predicar. O sea, imagínense el alcance de la compañía, del impacto que tuvo, porque las órdenes religiosas como los franciscanos hicieron intentos. Por ahí hay alguna película de un santo que es un mártir precisamente porque llegó a Japón. No recuerdo el nombre, si alguien lo sabe puede dejarlo en los comentarios. Creo que es San Felipe, que hace San Felipe, nada más si era franciscano, no me acuerdo si era franciscano, que llega a Japón y bueno, es martirizado ahí en el país nipón, y de hecho se considera como el primer mártir o primer santo mexicano, si mal no me equivoco. Es el dato que... Bueno, no sé si sea mexicano porque estamos hablando, no sé, de otras épocas, pero... No, es que creo que él partió del... Es que tengo esa duda, no me acuerdo si nació aquí y parte a una expedición en Japón y por eso se le considera como ya el primer mártir mexicano, aunque bueno, el término mexicano como tal pues todavía no, apenas estaba gestándose, ¿no? Sí, y bueno, los jesuitas llegaron a Japón, donde las órdenes religiosas no llegaban, por lo mismo de que, bueno, en Oriente siempre hubo una resistencia en cuanto a la cristiandad, porque su espiritualidad es más fuerte, más rígida, pero nada más es para que se den una idea de la importancia y el alcance que tuvieron, bueno, la importancia para la contrarreforma y el alcance que tuvieron entre de sus filas para llegar hasta esos lugares, que eran recónditos. Aquí en Nueva España es la última orden en llegar en 1572. ¿Por qué? Porque las demás órdenes religiosas ni los españoles armados no podían avanzar de lo que es Nueva Galicia. O sea, básicamente como de Sinaloa, ¿no? Hacia el norte. Sí, o sea, no podían avanzar y se sabía que había plata. O sea, había un camino de plata porque conocían. Había riquezas y todo esto, pero no podían avanzar. Los jesuitas llegan, aquí traigo un dato muy interesante, que es el apartado quinto sobre el estilo de vida jesuita y formación y pruebas antes de la admisión. Perdón, ese apartado quinto de qué es como los estatutos de la orden. Es texto de la regla o fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús. Se los voy a leer nada más para que entiendan un poquito la idea que tenían estas personas, ¿no? Dice: lo hemos hecho ahora para informar sumariamente tanto a los que nos preguntan sobre nuestro género de vida, como también a nuestros sucesores. Si Dios quiere que tengamos alguna ocasión, quienes nos sigan por este camino, y como hemos experimentado, que éste lleve consigo muchas y grandes dificultades, nos ha parecido oportuno establecer que nadie sea admitido para hacer la profesión de esta compañía, sin que su vida y formación intelectual hayan sido probadas con largas y diligentísimas probaciones, como se declaran en las constituciones. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir, la educación tiene un peso fundamental para la predicación. ¿Qué pasa aquí? Llegan aquí a Nueva España en 1572, precisamente como un dato curioso, la solicitud para que vengan lo pide el Tata Vasco. Vasco de Quiroga. Perdón, Vasco de Quiroga. Bueno, Tata era de cariño que le hacían los pueblos indígenas, los purépechas a Vasco de Quiroga, ¿no? El Tata. Creo que es abuelo, creo que significa. Sí, tal cual. Él solicita que lleguen los jesuitas porque ve que no hay avance o que no se puede. Y la orden religiosa de la Compañía de Jesús pone una gran importancia, un gran peso en la educación. Tiene filosofía, matemáticas, ciencias, cosas que a lo mejor en algunas órdenes religiosas se veía un poquito como no mal, pero no se enseñaban. Y la compañía sí profundizaba en esos temas. Que me recuerda esto un poco a la película, bueno, en el libro también del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, muy bueno, donde precisamente critican al protagonista, a Baskerville, por hacer mucho uso de la razón y del intelectual, ¿no? Le dice, o sea, no confíes tanto de eso porque te va a alejar de Dios, ¿no? Los jesuitas eran todo lo contrario, ¿no? Sí, ellos veían en la educación está la manera de poder evangelizar. Y para no irnos tan lejos, en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, tenemos varios pensadores como Descartes, salió de un colegio jesuita. Voltaire
no sé si lo pronuncio bien, mi francés está un poco muy mal, pero estudió con los jesuitas, que al final los criticó muchísimo, pero su conocimiento lo obtuvo de ahí. Y aquí llegan precisamente con una labor educativa, a educar a los indígenas, no nada más en oficios ni en fe. Les enseñan letras, les enseñan a leer, les enseñan a escribir, les enseñan a pensar. Bueno, a pensar en el sentido... No digo que no pensaran, pero en el sentido como más racional con las ideas europeas. En ese sentido me refiero. No quiero causar polémicas, pero llegan fundando colegios. En la Ciudad de México se encuentra uno muy importante. Ay, se me fue el nombre ahorita del colegio. No sé si sea el de San Ildefonso, déjame checar mientras. Bueno, aquí en Guadalajara su labor educativa también llegan fundando lo que hoy es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que en su momento fue el colegio dedicado a Santo Tomás de Aquino. Y ustedes se preguntarán por qué Santo Tomás de Aquino. Dedican este colegio a Santo Tomás porque Santo Tomás también tenía un gran peso y creía mucho en la educación. A Santo Tomás, bueno, tú sabrás, le decían el buey mudo, porque se mantenía en silencio y se la pasaba estudiando. Sí, es de los San Ildefonso. El colegio de la Ciudad de México es el de San Ildefonso, uno de los más importantes, que hoy es, me parece, la prepa 2, allá actualmente en la Ciudad de México. No, bueno, en la Ciudad de México tiene... es un museo, ya ahorita es museo. No, ahorita sí que es museo. No, es que tenía como que el recuerdo de que alguna prepa también fue de jesuitas, pero bueno. Bueno, conociendo su labor educativa probablemente, pero sí, este es museo actualmente. Muy bien. Y bueno, te comento, llegan aquí a Guadalajara y fundan el Colegio de Santo Tomás de Aquino, que hoy es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Y ya con esta biblioteca establecen, digamos, una avanzada hacia el norte que nos dará muchos mártires religiosos, porque muchos de los jesuitas que iban buscando fundar ¿cuál es la palabra? Quizá comunidades o centros religiosos. Misiones. Perdón. Van buscando fundar misiones. Encuentran la muerte desgraciadamente de forma muy violenta. Yo en algún caso me encontré de un sacerdote, ahorita olvido su nombre, pero logró juntar una comunidad de los llamados chichimecas y ofició misas, y entre ellos había un hombre que no recuerdo tampoco el nombre, pues es como un dato muy aislado, que de los que pocos que se supo que hubo muertes, sacrificados, pero como que sí se supo bien, porque resultó que en la noche este hombre chichimeca asalta a la tienda de los jesuitas, lo amordazan y se lo llevan, y me parece que lo descuartizan o lo matan, algo así, al sacerdote, y ellos, como en un acto de burla, hacen como representan una tipo misa, algo así, y pues, se ve como pareciera una película de terror, como una misa negra, algo así, pero pues es de los casos. Y yo quiero pensar que no quiero pensar, más bien digo que es normal que haya sucedido, como bien dijiste, se estaban defendiendo, son extraños totalmente y les llegan a querer cambiar pues una manera de vida, una concepción del universo, totalmente pues van a molestarse. Que igual este último caso sí suena un poquito más extremo, ¿no? A mi parecer, porque incluso se habla o da tintes así un poco como de burla hacia la fe, ¿no? Que le están predicando. Pero bueno, se hacen estas misiones. ¿Y hasta dónde llegan estas misiones? Porque van hacia el norte, ¿no? ¿Hacia dónde llegan más o menos estas misiones? Sí, bueno, antes quisiera yo nomás comentar que este caso que se sabe de este hombre que fue sacrificado, sí, probablemente haya sido también propaganda. Es una suposición mía que con mis datos yo pude encontrar que, o sea, no hay mucha información realmente, y como fue asesinado tal vez magnificaron o exageraron este hecho, pero bueno, ya la historia se encarga de juzgar, ¿no? Y bien, sí, como mencionas, pues yo creo que la gente podrá intuir hasta dónde llegaron las misiones jesuitas con gran éxito. Empezaron a tener mucho éxito con Eusebio Quino,
Eusebio Kino fue muy importante para este proceso de evangelización hacia el norte. Se extendieron más allá de la California. O sea, actualmente tenemos en Estados Unidos, hay nombres de ciudades que son santos: o sea, Los Ángeles, San José, San Antonio, San Francisco, Sacramento. Todos esos lugares, esos nombres, como bien sabrán la gente que amablemente nos escucha, era territorio mexicano. Jesuita, ¿no? Pero específicamente era territorio jesuita, pero ya después fue parte del virreinato y del Imperio Español hasta que se pierde el territorio. Pero hasta allá se extendieron. Gracias a estos hombres lograron llegar hasta allá. Que aquí me gustaría hacer una acotación, un paréntesis, como un dato curioso del tema de la California, que se llama California por una novela española que mencionaba en un lugar mágico, algo así como el tipo dorado, pero la California. Y como veían pues este pedazo de tierra dividido por el mar, pensaban que era este lugar. Y recordemos que estas personas, estos hombres españoles de aquellas épocas, estaban explorando tierras que para ellos no imaginaban que existieran. No, ese dato no lo conocía. Interesante dato también sobre la California. Bueno, para cerrar ya también ese tema de los jesuitas, que es muy amplio, yo creo que se puede dedicar, si nos ponemos muy estrictos, hasta todo un semestre, así como un seminario sobre los jesuitas. Me gustaría que nos hablaras brevemente sobre la expulsión. Porque sabe que los expulsaron, ¿no? ¿En qué consistió esta expulsión, y cuáles fueron las repercusiones que tuvo para la historia de nuestro país? Sí, bueno, los jesuitas fueron expulsados de todos los reinos españoles, pero antes de eso fueron expulsados de Francia y de Portugal. Motivos hubo, los de Francia y Portugal, la verdad, ahorita desconozco el dato exactamente por qué los expulsaron de allá, pero es una pieza de dominó. Eso influyó totalmente al rey de entonces de España, que si no me equivoco fue Carlos III, a buscar expulsar a estos hombres de todos sus territorios españoles. El tema es también muy complejo, pero hay varios eventos y varias filosofías que estos hombres mantenían. Una era la del regicidio, de si es necesario matar al rey, pues hay que matarlo. O sea, los jesuitas tenían esa como... Se dice que ellos predicaban, digamos, esta idea, que recordemos que estamos hablando del siglo de las luces. Ya la perspectiva empieza a cambiar totalmente. Ya nos brincamos del Renacimiento, donde el hombre es el centro, ahora al tema de la razón. De hecho, esta época se le conoce como el despotismo ilustrado, porque es el rey dice y el rey se hace. Entonces, los jesuitas aquí se encuentran en esta situación del regicidio. Hay otra filosofía que se llama, si no mal recuerdo, laxismo, que me parece como que es un tipo de relajamiento filosófico, algo así. También no he profundizado en ese tema, pero sé que está esto. En un lugar que se llama Esquilache, si no me recuerdo, es España, hay un motín que según esto afectó a la compañía, porque la gente de ahí vestía una capa con su espada, y había varias revueltas que decían quítense la capa porque no sabemos que están armados. Y los jesuitas pues apoyaban a que se mantuviera esta costumbre, esta vestimenta tradicional, y eso llevó a varias revueltas. Y pues finalmente el cuarto voto, que es el tema de obediencia total al Papa. Y también, bueno, estamos hablando de que los jesuitas, con este tema de la educación, del apoyo que recibieron, acumularon riquezas. Y siempre el dinero es un problema cuando entra a la iglesia. Bien, Israel, pues muchas gracias. Una disculpa por la cuestión de cortar el tiempo. Es un tema muy amplio, como lo dije, es un tema que da para mucho. También una disculpa para nuestros escuchas en caso de que digan, bueno, ¿qué pasó después, no? De que los expulsaron. Vamos a hacer también, o esperemos hacer otro programa donde ya hablemos, quizá dedicarlo exclusivamente a la expulsión de los jesuitas aquí en nuestro país, que me pareció dos programas donde se sintetizó bien la idea de los jesuitas. Y bueno, sin más, pues me despido. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y muchas gracias, Israel, por compartir con nosotros pues tus conocimientos sobre el tema. Sí, gracias por la invitación. Hablar de los jesuitas siempre es un placer para mí, me fascina el tema, y gracias a nuestra audiencia que
pues si pueden aportar con algún comentario o algo, se les agradece mucho. Saludos.